Vamos también a acercarnos a una nueva charla, a una nueva conversación. Les contábamos hace un tiempo que Amurrio Videan había arrancado este curso con muchísima formación, además muy interesante. Entre tanta formación, nuestro ojito derecho es Asilan. Es un programa que el año pasado estuvo realmente bien. 11 empresas abrieron sus puertas a las personas participantes para hacer prácticas. Se estudió además una idea de negocio. 7 personas de las 14 que participaron en el programa tuvieron contrato de trabajo. Se ha creado además una nueva empresa. Hablamos de un programa que consiste en formación sobre habilidades profesionales y marca personal. Está orientado a la búsqueda de empleo y se complementa, como decía, con prácticas en empresas o desarrollo de idea de negocio durante 4 meses. La verdad es que es interesantísimo y por eso les queremos invitar, porque estamos ya cerrando plazos de inscripción. El día 23 además comienza la formación y esta mañana quiero hablar con una de las formadoras, con Mireia Muñiz. La voy a presentar como ella se presenta en la página web de su empresa. Ella es ilusionista, es ingeniera en telecomunicaciones, que en su día decidió dar una vuelta de tuerca a todo lo aprendido en su carrera y especializarse en innovación y creatividad. Es soñadora, es elocuente, es una gran comunicadora y lo van a comprobar ahora mismo, con una capacidad extrema para darle un punto de locura a todo lo que toca. Su meta, que su trabajo y el tuyo pues sean pura diversión. Se lo van a pasar muy bien en Asilan. Mireia Egunon, bienvenida, buenos días. Egunon, Irache, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, es un programa que creo que también ha conectado muy bien con tu filosofía, ¿no? Con el trabajo que tú desarrollas. ¿Qué vas a aportar tú a este proyecto Asilan? Mira, pues en este proyecto Asilan, que como bien dices, bueno, encaja fenomenal con la filosofía que tenemos en mí, lo que vamos a aportar es sobre todo ese punto de imagen personal, de automarketing, que muchas veces tenemos olvidado, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que participan en programas de empleo tienen como dijéramos esa vergüencilla, ¿no? Esa vergüencilla dentro de decir, ¿yo quién soy? ¿Por qué valgo? ¿Cómo me hago valer, ¿no? Dentro del mundo profesional? Entonces nuestra aportación, siempre dentro de ese ámbito de la locura que nos caracteriza, sí, pues se va a basar en sacarle chispas a cada una de las personas, en poner encima de la mesa por qué somos especiales, tanto en lo personal como en el mundo laboral, y que realmente sean capaces de comunicarlo y ponerlo encima de la mesa en ese proceso de búsqueda de empleo. Uh-huh. Además, yo creo que estamos en un momento muy bueno para el tema de la marca personal, luego podemos hablar de ello, pero voy a ponerme un poco profunda. Mireia, discúlpame, pero es que a mí me da la sensación, mirando otros países, que precisamente estamos en un país o estamos en una cultura en la que el tema de la autoestima, el decir yo valgo para esto, yo soy bueno en esto, yo tengo unas aptitudes para esto, pues siempre se ha visto un poco relegado. En otros países nadie tiene problema en decir, oye, yo soy un as en esta historia o en esta cuestión. Aquí esa vergüencilla que tú decías la tenemos muy mamada, me da la sensación, ¿eh? Sí, muy, 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 muy mamada. Reitero, porque sí, ¿no? Si guiamos el resto de perfiles profesionales que hay en la red y no en la red, que es lo que tienen, y luego hacemos una introspectiva de, bueno, ¿quién soy yo y qué puedo aportar? Pero yo creo que eso, como bien dices, es como la parte más complicada. Está desde la persona que dice que le es muy difícil sacar de dentro pues esas cosillas que le hacen especial, y luego por otra parte están las personas que, aún sabiendo que realmente valen y que tienen esa conciencia de, oye, esto lo podría hacer súper bien, porque no se dan cuenta que soy la persona ideal, pues les cuesta poner en valor eso, realmente en comunicarlo, por esa vergüenza que bien dices, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo una cosa, si somos buenos en algo, lo que no nos podemos permitir es el lujo, si estamos buscando empleo, de no comunicarlo. Entonces, la vergüenza es algo que nos puede hacer pasar malas pasadas en, sí, en el ámbito de la búsqueda de empleo. No significa, muchas veces confundimos el automarketing, ¿no?, con mentir o con ese vendehumo, ¿no?, que tenemos como tan penalizado. Es que esta es que vende humo. Bueno, yo no creo tanto en vender humo, sino creo en tomar conciencia de realmente las cosas que hacemos bien y decirle, ponerlo encima de la mesa, ¿vale? Es decir, no pasa nada cuando nos vendemos y somos coherentes con los que somos. El problema puede ser cuando haya
ciertas incoherencias, ¿no? Pero realmente, si estamos convencidos, si somos capaces, ostras, en toda la carne en el asador. A mí me gusta mucho esta formación porque va un poquito más allá, ¿no? Porque cuando buscamos un empleo o un trabajo, yo creo que nos tiramos muy en frío a la piscina, ¿no? Vamos sin chalecos salvavidas, como muy a lo agresivo. Y no nos paramos a pensar en lo fundamental, que es lo que tú decías ahora mismo. Hacer una reflexión, a ver, ¿en qué momento estoy? ¿Qué autoestima tengo? ¿Soy capaz de vender lo que realmente soy y para lo que valgo? ¿Sé realmente para qué valgo? Toda esa parte más personal, ese trabajo que vais a hacer en Asilan, muchas veces no lo hacemos, ¿no? Por desconocimiento o porque no tenemos esta oportunidad, ¿no? Efectivamente, el programa se establece en varias fases y una de las primeras es esa reflexión personal, ¿no? Nosotros no podemos ayudar a alguien a definir quién es o en crear ese automarketing de promoción sin haber hecho esa reflexión de quién soy y a dónde voy. Para eso necesito definir cuál es mi sueño laboral. Yo en Asilan siempre les digo a todos, vamos a soñar. Sí. O sea, vamos a soñar, pero a soñar, aunque sea aterrizado, pero vamos a soñar cuál es mi puesto ideal, ¿a quién me tengo que dirigir? A esta persona, ¿cómo es esta persona? ¿Qué busca? ¿Tengo esto? ¿Encaja? Voy a muerte, pero tengo que hacer esa reflexión de realmente qué es lo que quiero y hacia dónde voy, porque cuando nadamos en esa tierra de nadie es cuando realmente no somos capaces de comunicar de manera clara. ¿Qué es lo que falla habitualmente, Mireia? ¿La autoestima, la confianza en la capacidad que tiene uno o el que uno pues no tiene mucha idea de qué capacidades tiene? O más que capacidades, ¿qué habilidades tiene? Yo creo que lo que falla principalmente es la orientación. Es ese decir, yo quiero hacer esto, pero también tiro a esto otro. Muchas veces se plantean currículos o propuestas que están como tan dispersas que cuesta mucho centrar a qué se dedica esa persona o en qué es realmente buena. Yo siempre pienso, mira, os siempre les pongo el ejemplo, ¿no? De coged un puesto de trabajo que digáis, esto yo lo haría súper bien, aunque no tengáis o que os falten capacidades técnicas, aunque con todos los peros que tenga, si realmente tú crees que eso es lo que quieres hacer, vamos a por ello. Eso probablemente tenga un plan de acción a nivel de promoción, a nivel de automarketing, tenga un plan de acción a nivel personal y profesional, de decir, bueno, voy a por esto y tengo que formarme en esto. También hay un proceso de capacitación personal y nosotros les echamos un cable también en la parte de competencias profesionales, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que más falla es esa orientación y ese creerme de voy para donde quiero ir, voy a soñar y voy a por todas. Porque cuando empezamos a desvirtuarnos en el proceso de decir, pero también podría hacer esto entre medios, o ese medio camino es el que al final no nos permite promocionarnos bien y conseguir realmente lo que queremos. Yo siempre me gusta apostar por estrategias de búsqueda de empleo que yo las llamo de all-in, como en el póker. Vale. A por todas. Mira, además todo lo que estás contando precisamente viene a colación. Yo soy una gran consumidora de podcast porque me encantan y precisamente esta semana estaba escuchando un podcast en el que, pues hablaban un poco de todo esto, ¿no? Y también hay veces que tenemos ciertas capacidades o habilidades que son tan innatas en nosotros, que son como tan el pan nuestro de cada día, que a veces también necesitamos el foco de Mireia y de todo el equipo para decir, oye, que es que en lo que realmente eres bueno es en esto, que para ti es normal, pero para el resto de personas es extraordinario, ¿no? Y ahí por ahí podría ir tu camino laboral, ¿no? Eso también, sí, trabajamos mucho con el contraste del grupo. Normalmente en Asilan trabajamos con grupos de unas 13, 14, 15 personas máximo, en las que el grupo también aporta y nosotros como profesionales que estamos dentro pues del mundo de la empresa, porque pues contactamos con muchas corporaciones, pues también damos ese feedback, ¿no? De cosas que cada uno tiene bueno, pero que considera que es tan innato que está ahí, pero ¿a quién le puede importar? Por eso es importante esa reflexión de qué valora el que tengo al otro lado, ¿no? O sea, el que me va a contratar, porque es lo que se tiene que encontrar de morros cuando me entreviste, desde la actitud hasta lo que ponen los soportes que yo le dé, como por ejemplo el currículum, pero hay muchísimos otros soportes o influencias que va a recibir, hasta cómo me comunico. Todo tiene que oler a eso. Pues me gusta mucho este programa, como decía, porque sobre todo se forma a las personas para que busquen su trabajo. El potencial ya lo tenemos, no tenemos que estar, si queremos sí, pero no tenemos que estar estudiando y formándonos. A veces simplemente es saber lo que queremos, que nos enfoquen, que nos ayuden a enfocar la mirada, porque ya tenemos todo el material, todo lo aprendido en nuestra cabeza y tenemos ese potencial o esa habilidad. Luego en el día a día, Mireia, ¿cómo va a ser todo? Es decir, habrá gente que en casa diga, bueno, pero luego ¿cómo van a ser las clases? ¿Qué vamos a tener que hacer? Me imagino que escuchándote va a ser todo muy dinámico.
Sí, muy dinámico. Nosotros siempre trabajamos con talleres gamificados, es decir, siempre nos basamos en el juego y en la experimentación de las personas, pues para realmente hacer taller. Yo siempre muchas veces cuando me preguntan, no, pero voy a clase, pero ¿qué llevo? Pero llevo bolis, pero yo digo, o sea, no te imagines el típico taller, sí. No te imagines el típico curso en el que te sientas y hay alguien pasando diapositivas. Eso no va a pasar, el protagonista eres tú. Yo te voy a lanzar retos, te voy a lanzar preguntas, te voy a forzar a que hagas reflexiones y trabajos y vamos a currar mano a mano, sí, en hacer realidad todo eso, ¿vale? Desde la reflexión hasta luego tangibilizar. Vamos a pasar hasta con profesionales que se basan en el tema de imagen, a profesionales de la comunicación, hasta profesionales de diseño gráfico para maquetar los soportes, LinkedIn en todo lo que es marca personal en la red, en egosurfing, y todo va a ser trabajando desde lo que son dinámicas activas que llamamos, y también dispondremos de una sala de ordenadores en la que poder tangibilizar la parte digital, que para aquellos que tienen más dificultades en la parte digital, pues tangibilizar toda esa parte más online, pero es trabajar, moverse y hacerlo. Hay un apartado final que le llamamos manos a la obra, que es como, bueno, muy bien, hemos pensado, estamos orientados, queremos esto, al lío. Y además de cabeza y confiando, que es lo importante, confiar en uno mismo. Además vamos a estar bien acompañados, y cuando uno está acompañado también coge mucha más confianza. Pues como decía, es un programa que consiste en formación sobre habilidades profesionales y marca personal. Y terminando un poco con este apartado, hoy en día además que las marcas personales están triunfando tanto, hay marcas personales que son realmente grandes negocios. Bueno, nunca se sabe. Igual uno encuentra tal habilidad que puede crear incluso su propia marca personal, ¿no? Ahí también influye mucho, pues lo que decíamos antes, ¿no? La confianza y el crear o el ser una persona sólida, ¿no? Sí, yo creo mucho en el liderazgo, en la autoestima a través de lo que llamamos la coherencia, ¿no? Que es, yo creo en ciertas cosas, eso generan, pues, desde competencias, habilidades, aptitudes y actitudes dentro de mí mismo, ¿no? Y eso hay que reducirlo, ¿no? Y eso es muy importante en el apartado que me comentas. Al final no hace falta que seamos, como te diría, grandes cracks, grandes gurús de nada, pero si somos coherentes, nos conocemos y decimos esto lo hago bien, no me tiene que dar ningún tipo de recelo de decir esto lo hago bien. Lo que tú comentabas al principio, ¿no? De decir, hemos estado muy recelosos, ¿no? De decir esto lo hago bien, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho de Gabriel Ginebra que se llama Gestión de Incompetentes, que siempre lo recomiendo a todo el mundo, que pese al título, que tira un poco para atrás, ¿no? De ostras, ¿qué me está diciendo este hombre? Sí, un poco irónico el hombre, sí. Sí. Es muy chulo porque realmente habla de que todos somos competentes e incompetentes en varias cosas. Yo, por ejemplo, soy una persona pues, que está con mucha energía, muy creativa, muy tirada para adelante, pero tengo incompetencias. Soy bastante desorganizada, muy despistada y necesito ayuda en esas cosas, ¿no? O herramientas que me faciliten todo eso. Pero hay cosas que hago bien, tomo conciencia y son las que pongo encima de la mesa. Y si alguien lo que quiere es eso, yo soy esa persona. Entonces, este libro nos enseña mucho a relativizar el tema de tomar conciencia de la competencia, incompetencia y asumir las dos partes con total naturalidad, diciendo bien y sin problemas lo que hacemos bien y asumiendo también sin problemas lo que hacemos mal y lo que nos vemos ahí un poco... Somos imperfectos, ¿eh? Y los que necesitamos apoyo, por supuesto. Bueno, pues hemos querido en estos minutos charlar con Mireia Muñiz. Va a ser parte de las formadoras de este curso que arranca el 23 de septiembre. Por cierto, a las 10:30 en Reforamurrio en Presaldea va a haber una presentación del programa. Así que todo el que se ha preinscrito puede acudir también para conocerlo un poquito más a fondo. La preinscripción todavía está abierta. Pueden llamar al 945 89 17 21 o a través de empresa@amurriovidean.org. Mireia, ha sido un placer conocerte. De estos minutos yo diré que eres una gran comunicadora, que lo sabes, pero yo lo he constatado y lo he comprobado. ¿Lo dices tú? Vamos. Y una mujer con mucha energía, que se agradece muchísimo además también cuando uno hace radio. Un abrazo y que lo disfrutes también tú mucho, ¿eh? Yo siempre. Muchísimas gracias, Irache. Un placer.